buenos días. Me llamo Aline. Mi conferencia va a ser sobre los cocodrilos. Los cocodrilos son reptiles de gran tamaño, de cabeza ancha, aplanada y de forma triangular. Los cocodrilos pertenecen a la clase Reptilia y tienen tres familias: aligatores y caimanes, cocodrilos y lagartos y gavilanes de la India. Todas estas especies viven en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Nueva Guinea, India, América y África. Aparecieron en la Tierra hace 240 millones de años. Las aberturas de los oídos están a ambos lados de la cabeza y tienen el sentido del oído muy desarrollado. Tienen fuertes mandíbulas pudiendo llegar a morder con una fuerza de 3.300 kilogramos por 2 centímetros cuadrados. Tienen 48 dientes afilados y cuando se les caen se les salen otros nuevos. Además, no mastican y pueden comerse su presa entera. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tienen 12 dientes en cada lado, 12 dientes en la izquierda y 12 dientes en la derecha, 24 dientes arriba y 24 dientes abajo, 48 dientes. Los orificios nasales y los ojos son vueltas que sobresalen a la cabeza. Además tienen el sentido del oído muy desarrollado. Pueden ver bajo el agua ya que tienen doble párpado transparente que les protege el ojo. Tienen buena vista y buen oído y los ojos reflejan a la luz y les permite ver en la oscuridad. El dorso de su cuerpo está cubierto de placas óseas y es muy duro, incluso puede rechazar flechas, lanzas y balas. El abdomen y el lateral tienen escamas. Tienen 4 patas. Las patas delanteras tienen 5 dedos. Las patas traseras tienen 4 dedos. La cola es gruesa en la base y estrecha en la punta. Los cocodrilos utilizan su cola como propulsión para nadar, mientras que las patas están pegadas al cuerpo. También pueden andar sobre sus patas traseras. Se pueden poner de pie sobre sus patas traseras. Pueden llegar a alcanzar una velocidad máxima de 17 km por hora. Los cocodrilos son depredadores acuáticos. Usan la boca como refrigerador al dejar abierta mientras beben. Los cocodrilos, cuando son pequeños, comen crustáceos y peces pequeños. Cuando son jóvenes, prefieren animales más grandes, como los peces, las aves, las culebras y las ranas. Cuando son mayores, se alimentan de cualquier animal y ya no les importa el tamaño, cebras o gacelas. Los cocodrilos nacen de huevos y son ovíparos. Son del mismo tamaño que los huevos de ganso o dos de gallina. Cuando van a nacer, las madres hacen un nido de hojas secas y tierra cerca del agua. Y dejan allí los huevos para protegerlos. Las madres pueden poner de 10 a 40 huevos, aunque no todos sobrevivan, aunque todos los animales los coman. Incluso el clima les afecta. Ahora os voy a decir 2 clases de cocodrilos. Cocodrilo americano. Este cocodrilo vive en América. Este cocodrilo vive tanto en agua dulce como en agua salada. Es uno de los cocodrilos más grandes. También se le llama cocodrilo narigudo. ¿Por qué es el cocodrilo? Porque tiene el morro muy alargado. Cocodrilo africano. Este cocodrilo vive en África. Este cocodrilo vive en los ríos aunque habita en la zona costa. Las madres ponen de 13 a 25 huevos y los incuban durante 16 semanas. Mide 2,5 metros de longitud, aunque también puede llegar a medir 4 metros. Curiosidades. ¿Conocéis la expresión lágrimas de cocodrilo? Los cocodrilos, cuando están fuera del agua, es que parece que están todo el tiempo llorando. Y es que necesitan tener los ojos húmedos para que no se les sequen. Los cocodrilos son parientes más próximos a las aves que a los lagartos. Se parecen a las aves porque construyen nidos y cuidan a sus crías. Y además tienen los conductos auditivos externos. Los cocodrilos pueden comer y respirar a la vez porque su paladar tiene una separación
entre la boca y los conductos respiratorios. El cocodrilo más pequeño es el caimán almizclado, que mide como mucho 1,5 metros. El cocodrilo más grande es el cocodrilo marino, porque puede llegar a pesar 1000 kilos, 1 tonelada. Los cocodrilos emiten sonidos para relacionarse y expresarse mensajes, rugidos, ronquidos y silbidos. El sexo de los cocodrilos depende de la temperatura de la incubación. Por ejemplo, si están en temperaturas elevadas, nacen machos, y si están en temperaturas más bajas, nacen hembras. Los cocodrilos pueden atacar al hombre, pero solo si invaden su territorio, bañándose en el agua, etc. Los cocodrilos están en peligro de extinción. Los humanos los matan porque les tienen miedo o para fabricar su piel, bolsos, zapatos y cinturones. Incluso utilizan sus dientes como perfumes. Pero para evitar que los cocodrilos desaparezcan, han creado granjas de cocodrilos para mantenerlos a salvo. Y aquí acaba mi conferencia.